una caja de pastillas, vacía. Sofía la miraba con manos temblorosas, sentada en el suelo frío del baño a las 3 de la madrugada, con las luces apagadas y el silencio de la casa presionando contra sus oídos como agua. Ya no funcionaban. Las pastillas ya no funcionaban. Ni las azules para dormir, ni las blancas para la ansiedad, ni las amarillas que el doctor le había recetado la semana pasada, con esa mirada que decía: esta es la última opción. Su corazón latía tan rápido que podía escucharlo en sus oídos. Boom, 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 como un tambor de guerra anunciando un desastre que nunca llegaba, pero tampoco se iba. Sus pulmones intentaban aspirar aire, pero parecía que alguien había llenado la habitación de un gas invisible que la estaba asfixiando lentamente. Las manos le temblaban tanto que dejó caer la caja vacía. El sonido del plástico golpeando las baldosas resonó como un disparo en el silencio. Tenía 42 años, un trabajo respetable, una casa ordenada, 2 hijas hermosas durmiendo en sus habitaciones, y estaba completamente destrozada por dentro. Porque la ansiedad no es solo estar nerviosa, no es solo preocuparse un poco más de lo normal. La ansiedad es despertar cada día sintiendo que algo terrible está a punto de suceder, aunque no sepas qué. Es sentir tu propio cuerpo como una prisión que te traiciona con cada latido acelerado, con cada respiración superficial, con cada músculo tenso que nunca se relaja. Es vivir en un futuro aterrador que aún no existe, mientras el presente se escurre entre tus dedos como agua. Sofía no sabía en ese momento, temblando en el suelo de su baño en la oscuridad más profunda de su vida, que estaba a punto de encontrar algo que ninguna pastilla podría darle. No sabía que su encuentro con una anciana extraña en el lugar menos esperado cambiaría todo. No sabía que la respuesta a su terror constante no estaba afuera, en una píldora o en un médico, o en que las circunstancias de su vida cambiaran. Estaba adentro. Siempre había estado adentro. Esta es la historia de cómo una mujer al borde del colapso aprendió a respirar de nuevo. Y quizás, al escucharla, tú también recuerdes cómo hacerlo. Si algo en tu pecho se apretó al escuchar estas primeras palabras, si reconoces esa sensación de estar ahogándote en aire, si llevas demasiado tiempo corriendo de un miedo que no tiene nombre, escribe en los comentarios: estoy lista para sanar, y sigue a Relatos con Sabiduría para historias que no solo cuentan, sino que transforman desde el alma. Porque lo que vas a escuchar no es solo la historia de Sofía, es también la tuya. Sofía despertaba cada mañana segundos antes de que sonara la alarma, con el corazón ya acelerado, con esa sensación nauseabunda en el estómago que le decía que algo malo iba a pasar hoy, aunque nunca pasaba nada malo, no realmente, pero su cuerpo no lo sabía, su mente no lo sabía. Cada célula de su ser estaba en alerta máxima constante, como un soldado en una zona de guerra que nunca termina. Se levantaba de la cama con movimientos automáticos, como un robot bien programado. Ducha rápida mientras revisaba mentalmente todo lo que podría salir mal ese día. Desayuno apresurado mientras preparaba el de sus hijas, Elena de 14 años y Lucía de 11, forzando una sonrisa que no sentía. ¿Estás bien, mamá?, preguntaba Elena a veces, con esos ojos grandes que veían demasiado. Sí, mi amor, solo cansada, ya sabes, el trabajo, respondía Sofía automáticamente, con la mentira tan ensayada que ya casi parecía verdad. Pero no estaba solo cansada, estaba exhausta hasta los huesos de fingir que estaba bien, cuando por dentro era un caos de cables cruzados y alarmas sonando sin parar.
Su trabajo como contadora en una empresa mediana era seguro, estable, el tipo de trabajo que la mayoría de la gente consideraría una bendición, pero cada correo electrónico que llegaba la hacía saltar en su silla. Cada llamada telefónica aceleraba su pulso. Cada reunión era una prueba de actuación donde tenía que pretender que no estaba a punto de salir corriendo de la habitación. Checaba su email obsesivamente, 50, 60, 70 veces al día. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si alguien estaba molesto con ella? ¿Y si la despedían? ¿Y si? Los "y si" eran la banda sonora constante de su mente, tocando en un loop interminable que nunca se detenía. En las noches, después de acostar a sus hijas, después de limpiar la cocina, después de revisar que todas las puertas estuvieran cerradas 3 veces porque una vez no era suficiente, se sentaba en su sofá con el teléfono en la mano, escrolleaba sin ver, videos que no registraba, noticias que aumentaban su ansiedad pero que no podía dejar de leer, historias de desastres, enfermedades, accidentes. Su cerebro buscaba confirmación de que el mundo era tan peligroso como ella sentía que era. Las pocas amigas que le quedaban habían dejado de invitarla a salir, porque Sofía siempre tenía una excusa. Estoy cansada. Las niñas me necesitan. Tengo trabajo pendiente. La verdad que no podía decir era, tengo miedo de salir y que me dé un ataque de pánico en público. Porque eso ya había pasado 6 meses atrás en el supermercado, un día normal comprando verduras, y de repente su corazón comenzó a latir tan rápido que pensó que estaba teniendo un infarto. Las paredes del supermercado se cerraron sobre ella. Las luces fluorescentes se volvieron demasiado brillantes, demasiado ruidosas. La gente a su alrededor se convirtió en una masa amenazante. Abandonó el carrito lleno y corrió al estacionamiento, temblando, llorando, convencida de que se estaba muriendo. La ambulancia llegó. Los paramédicos le dijeron que estaba bien físicamente. Solo un ataque de pánico, señora. Respire despacio. Solo un ataque de pánico, como si fuera algo menor, como si no hubiera sido la experiencia más aterradora de su vida. Desde entonces, cada ida al supermercado era una batalla. Cada salida de casa requería preparación mental. Cada interacción social la dejaba agotada como si hubiera corrido un maratón. Su ex esposo, Roberto, con quien había compartido 15 años antes de que el divorcio los separara hace 3 años, a veces la llamaba para hablar sobre las niñas. Y aunque su relación era cordial, cada conversación con él era un recordatorio de otro fracaso, otra cosa que no había podido mantener funcionando. Las niñas dicen que has estado distante últimamente, le dijo en su última llamada, y eso la destrozó más que cualquier crítica directa, porque era verdad, estaba físicamente presente con sus hijas, pero emocionalmente ausente, perdida en el laberinto de su propia mente ansiosa, incapaz de estar realmente ahí en los momentos que importaban. Elena estaba entrando a la adolescencia y necesitaba a su madre. Lucía todavía tenía pesadillas y buscaba consuelo, pero Sofía apenas podía consolarse a sí misma. ¿Cómo podía ser el refugio de alguien más cuando ella misma no tenía refugio? Las pastillas habían sido su solución durante 2 años. Primero funcionaron, le dieron alivio, le permitieron dormir, trabajar, funcionar, pero poco a poco su efectividad disminuyó. Las dosis aumentaron, los efectos secundarios aparecieron y ahora, incluso con el máximo que podía tomar de forma segura, la ansiedad se filtraba por las grietas como agua en un barco que se hunde.
Su médico le había sugerido terapia varias veces. Necesita trabajar la raíz del problema, Sofía, no solo los síntomas. Pero la idea de sentarse frente a un extraño y exponer todo el caos de su interior le daba más ansiedad todavía. Así que seguía posponiendo, seguía tomando las pastillas, seguía fingiendo que estaba manejándolo, hasta esa noche. Esa noche en el baño, con la caja vacía, cuando finalmente tuvo que admitir la verdad que había estado evitando durante meses, nada estaba funcionando y no podía seguir así. Algo tenía que cambiar, ella tenía que cambiar, pero no sabía cómo, no sabía por dónde empezar, no sabía si era siquiera posible cambiar algo tan profundamente arraigado en ella. Lo único que sabía era que no podía continuar viviendo en esta jaula invisible de miedo constante, donde cada día era una lucha solo para mantener la cabeza fuera del agua, donde respirar era un acto consciente en lugar de algo automático. Y fue exactamente en ese momento de desesperación total, cuando había llegado al fondo absoluto, que el universo decidió intervenir de la manera más inesperada posible. El sábado siguiente, Sofía hizo algo que no había hecho en meses. Salió de su casa sin un destino específico ni una razón obligatoria. No fue una decisión valiente o inspiradora, fue pura desesperación. Las paredes de su casa se sentían como si se estuvieran cerrando sobre ella. El aire estaba demasiado denso. Su propia piel le quedaba apretada, necesitaba moverse o explotar. Dejó a las niñas con su padre ese fin de semana, como era la rutina cada 2 semanas. Y en lugar de quedarse en casa limpiando obsesivamente como siempre hacía para mantener su mente ocupada, se obligó a salir. Caminó sin rumbo por su vecindario, con los auriculares puestos pero sin música, solo para evitar que alguien intentara hablarle. Sus manos temblaban dentro de los bolsillos de su chaqueta. Su corazón latía más rápido de lo normal, pero todavía estaba del lado tolerable de la ansiedad. Todavía no había cruzado al pánico puro. Sin darse cuenta de cómo había llegado ahí, se encontró frente a un parque pequeño que conocía de vista, pero donde nunca había entrado. Tenía un jardín circular en el centro con bancas de madera bajo árboles antiguos que daban una sombra generosa. Había algo en ese lugar, una calma, un silencio que no era amenazante, sino acogedor. Se sentó en una de las bancas, lo más lejos posible de las pocas personas que estaban ahí. Una pareja joven con un bebé, un hombre mayor leyendo el periódico, algunos niños jugando en los columpios del otro lado. Cerró los ojos. Intentó hacer lo que 1000 videos de YouTube le habían dicho: respirar profundo. Pero su respiración era superficial, atascada en su pecho, negándose a llegar hasta su vientre, donde supuestamente debía llegar. Estás respirando como si estuvieras huyendo de algo. La voz vino de su izquierda, suave pero clara. Una voz de mujer, mayor, con un acento que no pudo identificar. Sofía abrió los ojos sobresaltada, con el corazón dando un salto. A su lado, en la misma banca, aunque Sofía estaba segura de que no había nadie ahí hacía un momento, estaba sentada una anciana. Tenía que tener al menos 70 años, quizás más. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos eran increíblemente claros, de un café dorado que parecía brillar con luz propia. Vestía de forma simple, un vestido largo color tierra, un chal tejido sobre los hombros, y llevaba una bolsa de tela llena de lo que parecían ser hierbas o plantas. «Perdón, yo no quería molestar», dijo Sofía automáticamente, con ese reflejo de disculparse por existir que había perfeccionado durante años. «No me molestas, hija»,
respondió la anciana con una sonrisa pequeña. Pero tú sí te estás molestando a ti misma. Lo puedo ver, lo puedo sentir. Estás corriendo una maratón sin moverte de tu lugar. Sofía no sabía si sentirse ofendida o aliviada de que alguien finalmente viera lo que ella había estado escondiendo tan cuidadosamente. No sé de qué habla, señora. Estoy bien. La anciana rió suavemente, sin burla, solo con una comprensión profunda. Llevas la ansiedad como un abrigo demasiado pesado en un día de verano y has olvidado que puedes quitártelo. Las palabras cayeron sobre Sofía como piedras en agua quieta, creando ondas que llegaron hasta lugares muy profundos. No es tan simple, dijo Sofía, y sintió su garganta apretarse con lágrimas que llevaba semanas conteniendo. No puedo simplemente quitármela, créame, lo he intentado, he probado todo. Has probado todo excepto lo único que realmente funciona, dijo la anciana, señalando con su mano arrugada hacia el jardín frente a ellas. Dime, ¿qué ves ahí? Sofía miró hacia donde señalaba. Había flores, arbustos, árboles, césped, lo obvio. Veo plantas, un jardín. ¿Y qué hacen las plantas cuando hay una tormenta? Sofía parpadeó, confundida por la pregunta. No sé, ¿se mojan? La anciana sonrió más ampliamente. Se doblan, se mueven con el viento en lugar de resistirse. Sus raíces se mantienen firmes en la tierra, pero sus ramas bailan con la tormenta. No luchan contra ella, no huyen de ella. Simplemente la atraviesan, sabiendo que pasará. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Tu ansiedad es como el viento, hija. Viene, sopla fuerte y luego pasa. Pero tú estás tratando de ser un muro de piedra contra el viento, y el viento siempre gana contra la piedra. Siempre. Sofía sintió algo moverse dentro de su pecho, como una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo comenzando a abrirse apenas una rendija. Pero tengo miedo todo el tiempo, susurró con la voz quebrándose. Miedo de que algo malo pase, miedo de que no sea suficiente, miedo de estar fallándoles a mis hijas, miedo de todo. El miedo es un visitante, no un residente, dijo la anciana con voz firme pero amable. Le has dado una habitación permanente en tu casa. Le has dado tu cama mientras tú duermes en el suelo. Pero puedes pedirle que se vaya, no con violencia, no peleando, sino simplemente dejando de alimentarlo. La anciana se levantó lentamente, con la rigidez de huesos viejos, pero con una gracia que desafiaba su edad. Ven mañana, a esta misma hora, y te mostraré cómo se hace. Pero ni siquiera sé su nombre, dijo Sofía, sintiendo una urgencia extraña de no dejar ir a esta mujer que acababa de aparecer en su vida. Me llamo Esperanza, respondió la anciana con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. Y ese es exactamente lo que vine a darte. Y entonces se fue, caminando despacio hacia el otro lado del parque, desapareciendo entre los árboles antes de que Sofía pudiera procesar completamente lo que acababa de suceder. Se quedó sentada en la banca durante 1 hora más, con las palabras de Esperanza dando vueltas en su mente como hojas en el viento. El miedo es un visitante, no un residente. Has olvidado que puedes quitarte ese abrigo. Las plantas se doblan con la tormenta en lugar de resistirse. Eran solo palabras, metáforas simples, pero algo en ellas resonó en un lugar tan profundo de su ser que ni siquiera sabía que existía. Esa noche, por primera vez en meses, Sofía durmió sin pastillas. No fue un sueño perfecto. Se despertó varias veces, pero hubo momentos de descanso real, de silencio en su mente, de una paz frágil que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía.
Y a la mañana siguiente, mucho antes de la hora acordada, ya estaba lista para volver al parque. Esperanza estaba ahí, en la misma banca, como si nunca se hubiera movido, como si hubiera estado esperando a Sofía durante toda la eternidad. Esta vez llevaba una pequeña manta tejida y 2 tazas de té que sacó de una bolsa térmica con una naturalidad que sugería que esto era completamente normal. «Siéntate», dijo simplemente ofreciéndole una taza a Sofía. «Y bebe despacio. Es hierba de limón con valeriana, bueno para los nervios agitados». Sofía se sentó sosteniendo la taza caliente entre sus manos temblorosas. El aroma era herbal, terroso, reconfortante. «No sé por qué vine», dijo Sofía después de un largo silencio. «No sé qué espero que me diga o me enseñe. Nada ha funcionado antes. ¿Por qué esto sería diferente?» «Porque antes estabas buscando la solución afuera», respondió Esperanza señalando vagamente al mundo alrededor. «En pastillas, en médicos, en cambiar tus circunstancias, pero la ansiedad no viene de afuera, viene de adentro, y solo adentro puede ser sanada». Sofía quería discutir. Quería decir que eso sonaba como todos los clichés de autoayuda que había leído en internet, pero algo la detuvo. Una pequeña voz que susurraba: «Al menos escucha». «¿Cómo empiezo?», preguntó finalmente, con una vulnerabilidad en su voz que la sorprendió a ella misma. «Con lo más básico que existe y que has olvidado cómo hacer», dijo Esperanza, llevando su mano a su propio pecho. «Respirar, de verdad respirar, no solo sobrevivir con sorbos de aire». «Sé cómo respirar», dijo Sofía un poco a la defensiva. «¿Ah, sí?». Esperanza levantó una ceja. «Entonces muéstrame. Respira ahora mismo». Sofía inhaló, o lo intentó. El aire se atascó en su garganta, llenó apenas la parte superior de su pecho y salió rápidamente, superficial, incompleto, insatisfactorio. «¿Ves?», dijo Esperanza suavemente. «Respiras como alguien que está esperando malas noticias, como alguien preparada para correr en cualquier momento. Tu cuerpo está en constante alerta y tu respiración le dice: sí, tienes razón, hay peligro». Sofía sintió lágrimas quemando sus ojos. Era verdad. Cada palabra era verdad. «Ahora inténtalo así». Esperanza puso su mano en su propio vientre. «Respira aquí, no en tu pecho, en tu vientre, como respirabas cuando eras bebé antes de que el mundo te enseñara a tener miedo». Le tomó varios intentos. La respiración de Sofía seguía yéndose a su pecho, superficial y rápida, pero Esperanza era paciente, infinitamente paciente. «Imagina que tu vientre es un globo», instruía. «Se expande cuando inhalas, se contrae cuando exhalas. Despacito, no hay prisa, el aire no se va a acabar». Poco a poco, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, Sofía logró una respiración profunda, una que llenó su vientre, expandió su pecho, llegó hasta su garganta y salió lentamente por su nariz. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Por un segundo, solo un segundo, la ansiedad se detuvo. El latido frenético de su corazón se calmó apenas un poco. La tensión en sus hombros se aflojó ligeramente. Su mente, esa mente que corría constantemente hacia catástrofes imaginarias, se quedó quieta. Solo un segundo, pero fue suficiente para que Sofía supiera que era posible. «Ahí», susurró Esperanza con una sonrisa. «Ahí está, ese es el espacio entre las olas de ansiedad, ese es el lugar donde vives realmente. Todo lo demás es solo ruido». Pero entonces, como era predecible, la ansiedad regresó con venganza. El momento de calma hizo que Sofía se diera cuenta de cuán agotador era vivir en tensión constante.
y esa conciencia trajo más ansiedad. Su respiración se volvió superficial de nuevo. Su corazón se aceleró, las manos comenzaron a temblar. «Está volviendo», dijo con pánico en la voz. No puedo mantenerlo alejado». «No tienes que mantenerlo alejado», dijo Esperanza firmemente. «Ese es el error que has estado cometiendo. La ansiedad es como el océano, tiene olas. Las olas vienen, las olas se van, siempre. Si intentas detener las olas, te ahogas. Pero si aprendes a surfearlas», hizo un gesto con su mano, moviéndola en una onda. «Entonces las atraviesas, las sientes, las experimentas, pero no te definen, no te controlan». Sofía quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero años de condicionamiento, años de luchar contra la ansiedad como si fuera un enemigo mortal, no se borraban con una conversación en un parque. «No sé si puedo», admitió con lágrimas rodando por sus mejillas. «He estado así durante tanto tiempo. Ni siquiera recuerdo cómo era sentirme tranquila. ¿Y si esto es simplemente quién soy ahora?». Esperanza tomó la mano temblorosa de Sofía entre las suyas, que estaban sorprendentemente cálidas y firmes. «La ansiedad no es quién eres, hija. Es algo que estás experimentando, como el clima. A veces llueve, a veces hay tormenta. Pero tú no eres la lluvia. Eres el cielo que contiene la lluvia, el sol que brilla detrás de las nubes, la tierra que recibe el agua y la transforma en vida». Dejó que esas palabras se asentaran antes de continuar. «Y sé que es difícil. Sé que cada célula de tu cuerpo te está diciendo que estás en peligro, que necesitas correr, que algo terrible va a pasar. Pero tienes que empezar a cuestionar esos mensajes. ¿Son verdad? ¿Realmente está pasando algo terrible ahora mismo? ¿O tu mente está proyectando un futuro que no existe?». Sofía miró alrededor. El parque seguía siendo tranquilo. Los pájaros cantaban. El sol brillaba a través de las hojas. Los niños reían en los columpios. No había ningún peligro real. No había ninguna amenaza inmediata. Y sin embargo, su cuerpo se comportaba como si un león estuviera a punto de atacarla. Es una mentira», susurró Sofía, sintiendo el peso de esa realización. «Mi cuerpo me está mintiendo». «No está mintiendo», corrigió Esperanza gentilmente. «Está reaccionando a viejos dolores, a viejos miedos, a cosas que pasaron hace mucho tiempo o que temes que pasen en el futuro. Pero no está respondiendo al ahora, al presente real. Y el presente es lo único que realmente existe». Pasaron las siguientes horas en ese parque. Esperanza le enseñó ejercicios simples: observar 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar, 2 cosas que podía oler, 1 cosa que podía saborear. Anclarse en el presente a través de los sentidos, porque la ansiedad vive en el futuro imaginado, nunca en el momento presente real. Le enseñó a poner su mano en su corazón y decir en voz alta: «Estoy a salvo ahora mismo. En este momento estoy a salvo». Al principio, las palabras se sentían falsas en la boca de Sofía, como una mentira que intentaba convencerse a sí misma de creer. Pero Esperanza insistió: «Dilo aunque no lo creas. Dilo especialmente cuando no lo creas, porque tu mente ha estado diciéndote estás en peligro durante tanto tiempo que eso se ha vuelto tu verdad por defecto. Es hora de darle una nueva verdad». Sofía lo intentó, una y otra vez, con lágrimas, con frustración, con momentos de duda tan profundos que quería rendirse, pero algo en la presencia tranquila de Esperanza la mantenía ahí. Algo en la forma en que esta anciana misteriosa la miraba, no con lástima, sino con una confianza absoluta en su capacidad de sanar.
le daba una pequeña chispa de esperanza. Cuando finalmente se despidieron ese día, con promesa de verse de nuevo en 2 días, Sofía caminó a casa sintiendo algo diferente. No estaba curada. La ansiedad seguía ahí, palpitante bajo su piel. Pero por primera vez en años, tenía herramientas además de pastillas, tenía un entendimiento diferente y tenía algo más precioso que cualquier medicamento. Tenía esperanza. Durante los días siguientes, Sofía practicó, no perfectamente, no consistentemente, pero lo intentaba. Cuando se despertaba en la madrugada con el corazón acelerado y esa sensación de terror sin nombre, en lugar de levantarse inmediatamente y distraerse con su teléfono, se quedaba en la cama. Ponía su mano en su vientre, respiraba, contaba, observaba la ansiedad como Esperanza le había enseñado, sin juzgarla, sin pelear contra ella, solo observándola como observaría nubes pasando por el cielo. A veces funcionaba. La ola de pánico llegaba, alcanzaba su pico y luego se iba, tal como Esperanza había dicho que pasaría. Otras veces no funcionaba. La ansiedad se intensificaba hasta que tenía que levantarse, caminar, distraerse de alguna manera. Y en esos momentos, la voz de la duda era ensordecedora. ¿Ves? No funciona. Eres un caso perdido. Siempre serás así. Pero incluso en esos momentos de fracaso, algo era diferente. Ahora tenía palabras para lo que estaba experimentando. Ahora sabía que otras personas, Esperanza seguramente tantos otros, habían sentido esto y habían salido del otro lado. No estaba completamente sola en su sufrimiento, aunque se sintiera así a las 3 de la mañana. En el trabajo, cuando sentía el familiar apretón en el pecho al revisar su email, se obligaba a hacer una pausa. 5 cosas que podía ver: su escritorio de madera, la planta junto a su computadora, el cuadro en la pared, el calendario, su taza de café. Era ridículo. Era simple, era casi ofensivamente básico para algo tan complejo como la ansiedad. Pero funcionaba, no siempre, no completamente, pero lo suficiente como para que pudiera respirar, lo suficiente como para que pudiera continuar. Con sus hijas intentó estar más presente. Cuando Elena le hablaba sobre sus problemas en la escuela, en lugar de escuchar con medio oído mientras su mente corría hacia sus propias preocupaciones, se obligaba a anclar. Miraba los ojos de su hija, escuchaba sus palabras, sentía el peso de su propio cuerpo en la silla. «Mamá, estás siendo rara», dijo Elena un día, pero había una pequeña sonrisa en su rostro. «¿Rara cómo?», preguntó Sofía, con el estómago apretándose en anticipación de crítica. «No sé, diferente, como más aquí». Y esas palabras simples de su hija adolescente significaron más que cualquier elogio profesional que hubiera recibido jamás. Pero el verdadero desafío llegó la semana siguiente, cuando tuvo que ir al supermercado. Ese supermercado, el lugar donde había tenido su peor ataque de pánico 6 meses atrás. Sofía había estado evitándolo desde entonces, comprando online o yendo a tiendas más pequeñas mucho más lejos de su casa. Pero no podía evitarlo para siempre. Y algo en ella, quizás la influencia de Esperanza, quizás un coraje recién descubierto, decidió que era hora de enfrentarlo. Se paró en el estacionamiento durante 10 minutos completos, con las manos aferradas al volante, el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro tratando de escapar de una jaula. Puedes hacer esto. Es solo un supermercado, solo comida en estantes, nada aquí puede lastimarte. Pero su cuerpo no lo creía. Su cuerpo recordaba el terror de la última vez. Su cuerpo estaba gritando que huyera, que se alejara, que esto era peligroso. Respiró, como Esperanza le había enseñado.
profundo, en su vientre, una mano en su corazón. Estoy a salva ahora mismo, en este momento estoy a salvo. Y entonces, con piernas temblorosas, salió del auto. Cada paso hacia la entrada era una victoria. Cada paso era una batalla ganada contra el instinto de correr. Las puertas automáticas se abrieron. Las luces fluorescentes la golpearon. Los sonidos de la gente, los carritos, la música de fondo, todo se intensificó hasta ser casi insoportable. Su visión comenzó a estrecharse. Su respiración se aceleró. Estaba al borde del pánico. Podía sentirlo acercándose como una ola gigante a punto de estrellarse sobre ella. No, no aquí, no de nuevo. Pero entonces recordó, la ola viene, la ola se va. No tenía que detenerla, solo tenía que atravesarla. Se aferró a un carrito de compras, usando el metal frío bajo sus manos como ancla a la realidad. Respiró, contó, observó. 5 cosas que podía ver: manzanas rojas, un cartel de descuentos, una mujer con una blusa azul, un niño en un carrito, flores en la entrada. La ola alcanzó su pico. Su corazón latía tan rápido que estaba segura de que todos podían escucharlo. El sudor corría por su espalda, sentía náuseas, pero se quedó, no corrió. Se quedó parada en medio del supermercado, aferrándose a su carrito, respirando. Y entonces, milagrosamente, imposiblemente, la ola comenzó a retirarse, lentamente, muy lentamente, pero inequívocamente. Su corazón comenzó a calmarse, su respiración se hizo más profunda. La visión túnel se expandió de nuevo. No había muerto, no había colapsado, no había pasado nada terrible, solo había sido una ola, y había pasado. Sofía compró solo 3 cosas ese día. No podía manejar una compra completa todavía, pero cuando salió de ese supermercado, se sentó en su auto y lloró. No de miedo, no de desesperación, de alivio, de orgullo, de una alegría frágil pero real. Había atravesado la ola y había sobrevivido. En su siguiente encuentro con Esperanza, Sofía llegó al parque con una energía diferente, todavía ansiosa. La ansiedad no había desaparecido mágicamente, pero con algo más, con determinación, con curiosidad. Le contó sobre el supermercado, sobre cómo había logrado quedarse en lugar de huir, sobre cómo la ola había pasado exactamente como Esperanza le dijo que lo haría. La anciana sonrió con una calidez que iluminó todo su rostro arrugado. ¿Ves? Tu cuerpo está empezando a aprender una nueva verdad, que puede sentir miedo y sobrevivir, que la ansiedad es incómoda pero no peligrosa. Esto es grande, hija, más grande de lo que crees. Pero entonces su expresión se volvió más seria. Ahora viene la parte más difícil. Has aprendido a navegar las olas, pero si realmente quieres sanar, necesitas entender por qué el océano está tan agitado en primer lugar. Necesitas mirar las raíces. Sofía sintió su estómago apretarse. Sabía a qué se refería Esperanza. Lo había estado evitando. Lo había estado empujando hacia abajo cada vez que amenazaba con subir a la superficie. No sé si estoy lista para eso, admitió en voz baja. Nadie nunca está lista, dijo Esperanza con gentileza. Pero lista o no, es hora, porque puedes manejar los síntomas de la ansiedad por siempre, pero si no tocas la herida que la está causando, nunca sanará completamente. Se sentaron en silencio por un momento. El parque estaba tranquilo ese día, con pocas personas alrededor. El sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones de luz y sombra en el suelo. ¿Cuándo empezó?, preguntó Esperanza finalmente. No me digas cuándo notaste la ansiedad. Dime cuándo empezó realmente. Antes de que tuviera nombre,
antes de que supieras qué era. Sofía cerró los ojos. No quería ir ahí. Había pasado años construyendo muros alrededor de ciertos recuerdos, ciertas verdades. Pero Esperanza esperó, paciente, infinitamente paciente. Y finalmente las palabras comenzaron a salir, como agua de una represa agrietada, primero lentamente, luego en torrente. Tenía 7 años, comenzó Sofía con voz temblorosa. Mi padre, él era un hombre bueno, pero tenía un temperamento. Cuando se enojaba, el mundo entero temblaba. Respiró profundo, forzándose a continuar. Nunca nos golpeó, nunca fue violento físicamente, pero sus palabras o sus gritos, la forma en que podía cambiar de estar bien a estar furioso en segundos sin que supiéramos qué lo había provocado. Hizo una pausa, sintiendo lágrimas quemando sus ojos. Yo aprendí a leer su humor, a estudiar su rostro, su lenguaje corporal, el tono de su voz, buscando señales de tormenta. Caminaba en puntas de pie en mi propia casa. Me volvía invisible cuando él estaba de mal humor. Me convertí en experta en anticipar peligro. «Y eso te salvó entonces», dijo Esperanza suavemente. «Esa hipervigilancia te protegió cuando eras pequeña y vulnerable. Tu sistema nervioso aprendió a estar siempre alerta porque había una razón real para estarlo. Pero él murió hace 15 años», dijo Sofía con voz quebrada. «¿Por qué todavía estoy así? ¿Por qué mi cuerpo todavía está esperando que explote cuando ya no está aquí para hacerlo?» «Porque el trauma vive en el cuerpo, no solo en la mente», explicó Esperanza. «Tu cerebro aprendió muy joven que el mundo es impredecible y peligroso, que la calma puede convertirse en caos en cualquier momento, y ahora, incluso cuando estás objetivamente a salvo, tu sistema nervioso sigue corriendo ese programa antiguo». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. «Pero hay más», susurró, sorprendiéndose a sí misma con esta confesión que nunca había hecho en voz alta. «Cuando me casé con Roberto pensé que finalmente estaría a salvo, que finalmente podría relajarme, pero...» Tragó saliva, forzándose a continuar. «Pero yo recreé el mismo patrón. Me volví hipervigilante con él. Estudiaba su humor. Trataba de controlar todo para que no se molestara. Me volví pequeña, invisible de nuevo. Y él no era como mi padre. Él era paciente, amable. Pero yo no podía verlo porque estaba demasiado ocupada protegiéndome de algo que no estaba ahí». «Y eso ayudó a destruir tu matrimonio», dijo Esperanza, no como pregunta, sino como afirmación. Sofía asintió, con lágrimas cayendo libremente ahora. Él dijo que era como vivir con un fantasma, que nunca dejaba que realmente me conociera, que siempre estaba escondiéndome detrás de muros, y tenía razón, totalmente razón. Se dobló sobre sí misma, sollozando, dejando salir años de culpa y dolor que había mantenido cuidadosamente empaquetados. «Y ahora estoy haciendo lo mismo con mis hijas», confesó entre sollozos. «Están creciendo con una madre que está físicamente presente pero emocionalmente ausente. Igual que yo crecí, estoy transmitiéndoles el mismo dolor que juré que nunca les daría». Esperanza se movió más cerca y puso su mano en la espalda de Sofía, un toque ligero pero reconfortante. «El primer paso para romper un ciclo es verlo claramente», dijo con voz firme. «Y tú lo estás viendo». «Eso es valentía, hija, valentía real». Dejó que Sofía llorara durante varios minutos más antes de continuar. «Tu padre hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Probablemente cargaba su propio dolor no sanado, y tú has hecho lo mejor que puedes con las herramientas que tenías. Pero ahora tienes nuevas herramientas.
Ahora tienes conciencia. Ahora tienes elección. Sofía levantó la cabeza, limpiándose la cara con sus manos temblorosas. ¿Cómo? ¿Cómo rompo algo que está tan profundamente grabado en mí? Con paciencia, con compasión, con práctica diaria, respondió Esperanza. Y con perdón. La palabra cayó entre ellas como una piedra pesada. ¿Perdonar a mi padre?, preguntó Sofía, sintiendo resistencia inmediata. Él es quien... No solo a tu padre, interrumpió Esperanza gentilmente. A ti misma. Necesitas perdonarte por no ser perfecta, por haber cometido errores, por no haber sabido mejor, por ser humana. Sofía sintió como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo, o quizás sanando. Era difícil distinguir cuál. No sé si puedo, susurró. No tienes que hacerlo todo hoy, dijo Esperanza. El perdón es un proceso, no un evento, pero puedes empezar. Puedes empezar diciendo la verdad, que eras una niña asustada tratando de sobrevivir, que has sido una mujer asustada tratando de proteger a quienes ama, y que el miedo no te hace débil, te hace humana. Pasaron la siguiente hora en conversación profunda. Esperanza compartió su propia historia, fragmentos de ella, al menos. Había perdido a su esposo y a un hijo en un accidente de auto 40 años atrás. Había pasado una década entera perdida en un dolor tan profundo que no creía que fuera posible sobrevivir. Pero la vida insiste en continuar, dijo con una sonrisa triste, y eventualmente, muy eventualmente, decidí que podía ahogarme en el dolor o podía aprender a nadar en él. Elegí nadar. ¿Cómo?, preguntó Sofía. ¿Cómo encuentras la fuerza para seguir cuando todo duele tanto? No encuentras la fuerza, dijo Esperanza. La fuerza ya está en ti, siempre ha estado. Solo necesitas recordar dónde la dejaste. Señaló al jardín frente a ellas. Mira esas plantas, han sobrevivido sequías, tormentas, heladas, no porque sean especialmente fuertes o especiales, sino porque su naturaleza esencial es crecer hacia la luz. No pueden hacer otra cosa. Es lo que son. Miró directamente a los ojos de Sofía. Tú también. Tu naturaleza esencial es sanar, es crecer, es florecer. La ansiedad, el trauma, el dolor, todo eso es real, pero no es tu esencia. Tu esencia es la parte de ti que sigue levantándose cada mañana a pesar del miedo. La parte que sigue amando a sus hijas a pesar de sentirse inadecuada. La parte que vino a este parque buscando esperanza, incluso cuando no creía que existiera. Sofía sintió algo expandirse en su pecho. No era paz, todavía no, pero era algo, era posibilidad. Quiero que hagas algo esta semana, dijo Esperanza mientras se preparaban para despedirse. Quiero que escribas una carta. No la vas a enviar, es solo para ti. ¿Una carta a quién?, preguntó Sofía. A tu yo de 7 años, a esa niña asustada caminando en puntas de pie en su propia casa. Dile lo que necesitaba escuchar entonces, dile lo que sabes ahora. Esa noche, después de acostar a las niñas, Sofía se sentó en su mesa de comedor con un papel en blanco frente a ella. La página permaneció vacía durante 1 hora. Sus manos temblaban, su mente corría en círculos. ¿Qué podía decirle a esa niña? ¿Qué palabras podrían ser suficientes? Pero entonces comenzó a escribir, y una vez que empezó, no pudo detenerse. Querida Sofía pequeña, sé que tienes miedo. Sé que no entiendes por qué papá se enoja. Sé que te culpas a ti misma, pensando que si fueras mejor, más callada, más perfecta, él no gritaría. Pero no es tu culpa, nunca fue tu culpa. Eres solo una niña y mereces sentirte segura en tu propia casa.
sé que ahora no lo sientes, pero vas a sobrevivir esto. Vas a crecer, vas a tener hijas hermosas, vas a ser más fuerte de lo que crees posible. También vas a cometer errores, vas a reproducir algunos de los patrones que aprendiste. Vas a lastimar a personas que amas sin querer hacerlo, y eso estará bien también. Porque eres humana, y los humanos no son perfectos. Desearía poder abrazarte ahora mismo. Desearía poder decirte que todo va a estar bien, pero la verdad es más complicada que eso. Algunas cosas van a estar bien. Algunas cosas van a ser difíciles. Algunas cosas van a romperte y reconstruirte una y otra vez. Pero vas a estar aquí, vas a sobrevivir. Y vas a aprender eventualmente que sobrevivir no es suficiente, que mereces florecer. Te amo, siempre te he amado, incluso cuando olvidé cómo hacerlo. Con cariño, tu yo futuro. Cuando terminó, Sofía estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Pero era un tipo diferente de llanto. No era desesperación, era liberación. Dobló la carta cuidadosamente. La guardó en su cajón junto a su cama. Y esa noche, por segunda vez en años, durmió profundamente, sin pastillas, sin despertares frecuentes. Soñó que era una niña de nuevo, pero esta vez, en lugar de esconderse, estaba corriendo libre en un campo abierto bajo el sol. Las semanas siguientes no fueron lineales, no fueron fáciles. Hubo días buenos donde Sofía se sentía casi normal, casi como la persona que podría haber sido sin la ansiedad. Y hubo días terribles donde la oscuridad regresaba con tanta fuerza que le quitaba el aliento. Un martes particularmente difícil, recibió una llamada en el trabajo. El número de la escuela de sus hijas apareció en su pantalla y su corazón inmediatamente se disparó al peor escenario posible. Accidente, hospital, algo terrible, contestó con manos temblorosas. Señora Sofía Méndez, la voz de la secretaria de la escuela era profesional, neutral. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Están bien mis hijas? Las palabras salieron en un torrente de pánico apenas contenido. Todo está bien, señora. Solo llamamos para informarle que Lucía tiene un poco de fiebre. No es nada grave, pero necesitamos que venga a recogerla según nuestra política escolar. Todo está bien, solo un poco de fiebre, nada grave. Pero el cuerpo de Sofía no escuchó esas palabras. Su cuerpo solo escuchó escuela llamando y activó todos los sistemas de alarma. Su corazón latía como si estuviera corriendo un maratón. Sus manos sudaban, su visión se estrechó, la habitación pareció inclinarse. Un ataque de pánico. Aquí, en medio de la oficina, se excusó balbuceando algo incoherente y corrió al baño. Se encerró en un cubículo, se sentó en el inodoro cerrado, doblándose sobre sí misma, tratando desesperadamente de respirar. No, no ahora. He estado mejorando. ¿Por qué está pasando esto? Pero entonces escuchó la voz de esperanza en su mente, clara, como si la anciana estuviera sentada justo a su lado. La ola viene, la ola se va, no tienes que detenerla, solo tienes que atravesarla. Sofía puso su mano en su corazón, sintiendo el latido frenético bajo su palma. «Estoy a salva», susurró entre respiraciones entrecortadas. «Estoy a salva ahora mismo». Pero su cuerpo no lo creía. Su cuerpo estaba convencido de que estaba en peligro mortal. Así que, en lugar de pelear contra esa sensación, en lugar de tratar de forzarla a detenerse, Sofía hizo algo diferente. La aceptó. «Ok», se dijo a sí misma en voz alta, «esto es un ataque de pánico, es terrible, es atemorizante, pero no es peligroso. Mi cuerpo está reaccionando a una alarma falsa, y eso está bien.
Puedo sentir esto y sobrevivir. Se sentó ahí, en ese baño frío de oficina, y dejó que la ola de pánico la atravesara completamente. No trató de controlar su corazón acelerado. No trató de forzar su respiración a calmarse. No trató de detener los pensamientos catastróficos que corrían por su mente. Solo observó, como había aprendido, como Esperanza le había enseñado. Y entonces, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos, la ola comenzó a retroceder. Su corazón se calmó. Su respiración se profundizó. La visión túnel se expandió. Había sobrevivido. De nuevo, recogió a Lucía de la escuela. Su hija tenía mejillas rosadas por la fiebre, pero estaba de buen humor, contenta de salir temprano. En el camino a casa, Lucía habló animadamente sobre su día, sobre sus amigas, sobre un dibujo que había hecho, y Sofía, en lugar de estar perdida en su propia cabeza repasando el ataque de pánico, realmente escuchó, realmente estuvo presente, porque se dio cuenta de algo importante. Había tenido un ataque de pánico, uno malo, pero no había dejado que arruinara todo el día. No había dejado que la definiera. La ansiedad todavía estaba ahí. Probablemente siempre estaría ahí en algún nivel, pero ya no era lo único que ella era. Esa noche, después de darle medicina a Lucía y acostarla temprano, Sofía hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su hermana menor, Mónica, con quien apenas había hablado desde el divorcio, no porque estuvieran peleadas, sino porque Sofía se había aislado de casi todos en su vida. ¿Sofía? La voz de Mónica sonaba sorprendida. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Era triste, pensó Sofía, que su hermana asumiera automáticamente que solo llamaría si algo estuviera mal. Comenzó, y luego se detuvo. Por primera vez decidió decir la verdad. No estoy bien, no me he estado bien durante mucho tiempo, pero estoy trabajando en ello y quería llamarte. Extraño hablar contigo. Hubo un silencio del otro lado, y luego la voz de Mónica, más suave ahora. Yo también te extraño, hermana. He querido llamarte tantas veces, pero pensé que querías espacio, que... No quería espacio, interrumpió Sofía. Tenía miedo de que vieras cuán rota estaba, de que me juzgaras, de que... Se detuvo, respirando profundo. Pero estoy cansada de esconderme, estoy cansada de fingir que estoy bien cuando no lo estoy, y estoy cansada de estar sola en esto. Lo que siguió fue una conversación de 2 horas. Sofía le contó sobre la ansiedad, sobre Esperanza, sobre el trabajo que estaba haciendo para sanar. Mónica escuchó, realmente escuchó, sin juzgar, sin ofrecer soluciones simples, solo estando presente. Y Mónica compartió sus propias luchas, un matrimonio difícil, depresión posparto después de su segundo hijo, su propia sensación de estar apenas manteniéndose a flote. Resultó que ambas habían estado sufriendo en silencio, cada una pensando que tenía que ser fuerte, que no podía mostrar debilidad. Deberíamos haber hablado antes, dijo Mónica con voz quebrada. No tenías que pasar por esto sola. Lo sé, respondió Sofía, pero no sabía cómo. No sabía que era ok no estar ok. Cuando colgaron, Sofía se sentó en su sofá en la oscuridad, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: conexión, verdadera conexión humana. Y se dio cuenta de que la ansiedad la había aislado no solo de otros, sino de sí misma. La había convertido en una isla, sola en medio de un océano, convencida de que era la única manera de estar a salva. Pero las islas no están a salvo, están solas, y los humanos no estamos hechos para estar solos.
Su próxima reunión con Esperanza fue diferente. Sofía llegó al parque no con desesperación, sino con gratitud. Le contó sobre el ataque de pánico en el trabajo, sobre cómo lo había navegado, sobre la llamada con su hermana, sobre los pequeños cambios que estaba notando en su vida diaria. Esperanza escuchó con esa atención completa que le era característica, asintiendo ocasionalmente, sonriendo en los momentos correctos. «Estás floreciendo», dijo finalmente, lentamente, imperfectamente, pero innegablemente. «Pero todavía tengo ansiedad», dijo Sofía. «Todavía hay días difíciles. ¿Eso no significa que estoy fallando?» Una flor que crece en un jardín no está fallando porque todavía hay maleza alrededor, respondió Esperanza. Está floreciendo a pesar de la maleza. Y con el tiempo, mientras sigues cuidando el jardín, la maleza tiene menos espacio para crecer. Hizo una pausa. La ansiedad puede ser parte de tu jardín por siempre, hija, pero ya no tiene que ser lo único que crece ahí. Ahora también hay otras cosas creciendo: conciencia, compasión, conexión, coraje. Y esas plantas son más fuertes de lo que crees. Sofía sintió lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado en este parque semanas atrás. «¿Cómo te agradezco?», preguntó. «Me salvaste la vida». Literalmente. Esperanza tomó su mano entre las suyas. «No te salvé, hija. Te recordé que podías salvarte a ti misma. Eso es diferente y mucho más poderoso». Se quedaron sentadas en silencio por un momento, disfrutando la paz del parque, el canto de los pájaros, la brisa suave. «Hay algo más que necesitas entender», dijo Esperanza finalmente. «La ansiedad trató de enseñarte algo. Toda tu vida ha estado tratando de darte un mensaje». «¿Qué mensaje?», preguntó Sofía. «Que estás viva», respondió Esperanza con una sonrisa. «Que te importa, que amas tan profundamente que el pensamiento de perder lo que amas te aterroriza. La ansiedad es amor con miedo, es cuidado con preocupación, es tu corazón tratando de proteger lo que valora». Dejó que esas palabras se asentaran antes de continuar. «El problema nunca fue la ansiedad en sí. El problema fue que olvidaste que debajo del miedo hay amor. Amor por tus hijas, amor por la vida, amor incluso por ti misma, aunque lo hayas olvidado durante mucho tiempo». Sofía sintió algo expandirse en su pecho, como si años de tensión finalmente se estuvieran liberando. «Entonces, ¿no soy defectuosa?», preguntó con voz pequeña. «¿No estoy rota de alguna manera fundamental?». «Nunca estuviste rota», dijo Esperanza firmemente. «Estabas herida, y hay una diferencia enorme. Lo roto no se puede arreglar, pero lo herido puede sanar, y tú estás sanando». Esa noche, Sofía hizo algo que no había hecho en años. Se sentó con sus hijas después de la cena y les habló con honestidad real. «Niñas, necesito decirles algo», comenzó, con el corazón latiendo rápido pero con determinación firme. «He estado luchando durante mucho tiempo con algo que se llama ansiedad. Es como tener miedo todo el tiempo, incluso cuando no hay nada que temer». Elena y Lucía la miraron con ojos grandes sin interrumpir. «Y sé que eso me ha hecho estar distante. Sé que no he sido la mamá que merecen, que he estado aquí pero no realmente presente, y lo siento mucho». Su voz se quebró pero continuó. «Pero quiero que sepan que estoy trabajando en ello. Estoy aprendiendo a ser mejor. Y quiero que sepan que nada de esto es culpa de ustedes. Nunca lo fue. Ustedes son lo mejor que me ha pasado. Son mi razón para seguir intentando». Lucía se levantó de su silla y corrió a abrazar a su madre, con una fuerza que velaba su pequeño tamaño. «Te amo, mami, incluso cuando estás triste».
Elena, con esa reserva adolescente que estaba empezando a desarrollar, se quedó sentada un momento más, pero luego, con lágrimas en sus propios ojos, también se acercó. «Yo también he tenido miedo a veces», admitió en voz baja. «Miedo de no ser suficiente, miedo de decepcionar a la gente». ¿Es eso ansiedad? Sofía miró a su hija mayor, viendo por primera vez cómo inconscientemente había comenzado a pasar su propio patrón a la siguiente generación. «A veces», respondió honestamente, «pero no tiene que ser así siempre. Podemos aprender juntas, podemos ayudarnos mutuamente». Y en ese momento, abrazando a sus dos hijas en su pequeña sala, Sofía entendió algo profundo. Su sanación no era solo para ella, era para romper el ciclo, era para darle a sus hijas algo que ella nunca tuvo, un modelo de que está bien no estar siempre bien, que está bien pedir ayuda, que está bien ser humana. Los meses pasaron, no con perfección, no sin desafíos, pero con un cambio innegable. Sofía seguía teniendo ansiedad, probablemente siempre la tendría en algún nivel, pero su relación con ella había cambiado fundamentalmente. Ya no era su enemiga, ya no era algo que tenía que destruir o esconder o avergonzarse de tener. Era simplemente parte de ella, como su color de ojos, como su risa, como sus miedos y sus esperanzas y todo lo demás que la hacía humana. Algunos días eran buenos, despertaba sintiéndose tranquila, presente, capaz de enfrentar lo que viniera. Otros días eran difíciles. La ansiedad llegaba como una ola inesperada, amenazando con arrastrarla, pero ahora tenía herramientas, tenía práctica, tenía conocimiento y tenía algo más, tenía una comunidad. Mónica la visitaba regularmente ahora. Tomaban café, hablaban sobre la vida, se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Elena había comenzado a abrirse más sobre sus propias luchas y Sofía le enseñaba las técnicas de respiración, los ejercicios de anclaje que Esperanza le había enseñado. Incluso Lucía, en su inocencia infantil, se había convertido en una pequeña maestra. «Mami, respira como me enseñaste», decía cuando notaba que Sofía estaba tensa. Y Roberto, su ex esposo con quien la relación había estado llena de tensión durante años, comenzó a notar la diferencia. «Hay algo diferente en ti», le dijo un día cuando vino a recoger a las niñas. «No sé qué es, pero te ves más ligera». Sofía sonrió. Una sonrisa real, no forzada. «Estoy aprendiendo a soltar», respondió simplemente. No elaboró, no necesitaba hacerlo, pero esas palabras simples contenían universos de trabajo interno, de lágrimas derramadas, de miedos enfrentados, de patrones rotos. Un sábado por la mañana, 6 meses después de su primer encuentro con Esperanza, Sofía fue al parque como tantas veces antes, pero esta vez fue diferente. Esperanza no estaba en la banca habitual. Sofía esperó 1 hora, 2 horas, con una preocupación creciente. Preguntó a otras personas en el parque si habían visto a una anciana que solía sentarse ahí. Nadie la conocía, nadie la había visto. Era como si Esperanza nunca hubiera existido. Al principio, Sofía sintió pánico. ¿Y si algo le había pasado? ¿Y si la necesitaba y no estaba ahí? Pero entonces, sentada en esa misma banca donde todo había comenzado, Sofía entendió. Esperanza había venido cuando Sofía la necesitaba, y ahora que Sofía había aprendido a caminar sola, había seguido adelante, porque eso es lo que hacen los verdaderos maestros. No te dan respuestas para siempre. Te enseñan a encontrar tus propias respuestas. Sofía nunca volvió a ver a Esperanza, pero llevaba sus enseñanzas en cada respiración,
en cada momento de presencia, en cada ola de ansiedad que atravesaba en lugar de huir. A veces se preguntaba si Esperanza había sido real o si había sido algo más, un ángel, una manifestación del universo, una proyección de su propia sabiduría interna que finalmente estaba lista para escuchar. Al final no importaba. Lo que importaba era que había cambiado, que había sanado, no completamente, porque la sanación no es un destino, sino un camino, pero significativamente, innegablemente. Un año después de aquella noche en el baño con la caja de pastillas vacía, Sofía se encontró en una situación que antes la habría destruido. Tuvo que dar una presentación en el trabajo, frente a 50 personas, incluyendo ejecutivos de alto nivel que podían decidir su futuro en la compañía. El día antes, sintió la ansiedad familiar construyéndose, el corazón acelerado, los pensamientos catastróficos, la urgencia de huir, pero en lugar de dejarse consumir por el pánico, hizo algo diferente. Se sentó con la ansiedad, literalmente se sentó en su sofá, cerró los ojos y tuvo una conversación con ella. Hola, ansiedad, sé que estás tratando de protegerme, sé que estás preocupada de que fracase, de que me humillen, de que pierda mi trabajo, y te agradezco por preocuparte, pero esta vez vamos a hacer esto juntas. No vas a controlarme, pero tampoco voy a pretender que no estás ahí. Y al día siguiente, cuando subió al podio con piernas temblorosas y palmas sudorosas, la ansiedad estaba ahí, pero no era lo único que estaba ahí. También estaba su preparación, su conocimiento, su experiencia y su nueva comprensión de que podía sentir miedo y hacerlo de todas formas. Su presentación no fue perfecta. Tartamudeó en algunas partes, olvidó un par de puntos, pero la terminó. Y no solo la terminó, la hizo bien. Cuando bajó del podio con el aplauso todavía resonando en sus oídos, sintió algo que no había sentido en años. Orgullo. Orgullo real en sí misma, no por ser perfecta, sino por ser valiente, por mostrarse, por hacer la cosa aterradora incluso cuando cada célula de su cuerpo le gritaba que huyera. La historia de Sofía no termina con la desaparición de la ansiedad, porque ese no es un final realista, ese no es cómo funciona la sanación verdadera. La historia de Sofía termina con ella aprendiendo a vivir, realmente vivir, no solo sobrevivir, a pesar y a través de la ansiedad. Termina con ella entendiendo que la ansiedad no es el enemigo, es un mensajero, a veces un mensajero molesto, persistente, que grita demasiado fuerte, pero un mensajero al fin, un mensajero que le dice, esto importa, te importa, estás viva y quieres seguir estando viva y proteger lo que amas. Y una vez que aprendes a escuchar el mensaje sin dejarte consumir por el miedo, todo cambia. Sofía todavía tiene días malos, días donde la ansiedad es fuerte y la paz es elusiva, días donde tiene que usar cada herramienta en su caja para simplemente pasar el día. Pero también tiene días buenos, días donde se despierta sintiendo gratitud en lugar de terror, días donde puede reír con sus hijas sin la sombra de preocupación oscureciendo cada momento. Días donde recuerda cómo se siente simplemente estar presente en su propia vida. Y lo más importante, ha aprendido que los días malos no significa que está fallando, no significa que está retrocediendo, no significa que todo su progreso fue en vano. Los días malos son simplemente parte del viaje, parte de ser humana, parte de tener un sistema nervioso que a veces se asusta, un cerebro que a veces proyecta catástrofes, un corazón que a veces late demasiado rápido. Y eso está bien, todo eso está bien. ¿Siempre sientes ansiedad?
Si la respuesta es sí, si has pasado años viviendo en ese estado constante de alarma, si tu cuerpo se siente como un enemigo en lugar de un hogar, si has olvidado cómo se siente la calma real, entonces la historia de Sofía es también tu historia, porque ella fue donde tú estás ahora, en ese lugar oscuro donde parece que nunca va a mejorar, donde las pastillas dejaron de funcionar, donde la esperanza parece un lujo que no te puedes permitir. Y ella encontró el camino de regreso, no a la perfección, no a una vida sin ansiedad, sino a una vida donde la ansiedad ya no está a cargo. Y tú también puedes encontrarlo, no con soluciones mágicas, no con 3 pasos fáciles, no pretendiendo que es simple cuando no lo es, sino con trabajo real, con ayuda real, con compasión real hacia ti misma. La ansiedad te ha estado diciendo una mentira durante mucho tiempo. Te ha dicho que estás rota, que eres débil, que hay algo fundamentalmente malo contigo. Pero la verdad que Sofía finalmente aprendió, la verdad que Esperanza le mostró, la verdad que está esperando que tú también la descubras, es esta. No estás rota, nunca estuviste rota, estás herida. Y las heridas pueden sanar, estás asustada. Y el miedo es una respuesta humana normal a un mundo a veces aterrador. Estás sobreviviendo. Y la supervivencia es increíble, es valiente, es poderosa. Pero mereces algo más que solo supervivencia. Mereces florecer, mereces paz, mereces momentos de alegría sin la sombra de ¿qué podría salir mal? Mereces despertar en la mañana sin que tu primer pensamiento sea de terror. Mereces tener relaciones donde puedes ser vulnerable sin sentir que tienes que protegerte constantemente. Mereces una vida donde la ansiedad es solo una parte de tu experiencia, no la totalidad de tu identidad. Y esa vida es posible. No fácil, no rápida, pero posible. ¿Cómo empiezas? Empiezas exactamente donde Sofía empezó, admitiendo que necesitas ayuda, que no puedes hacer esto sola, que fingir que estás bien cuando no lo estás solo hace todo peor. Empiezas aprendiendo a respirar de nuevo, realmente respirar, en tu vientre, no solo en tu pecho. Despacio, profundo, como si tuvieras todo el tiempo del mundo, porque lo tienes. Empiezas notando cuando la ansiedad llega, nombrándola. Ah, aquí está otra vez. Hola ansiedad, te veo, te siento, pero no eres todo lo que soy. Empiezas cuestionando los pensamientos catastróficos. ¿Es esto verdad? ¿Está realmente pasando ahora mismo? ¿O es mi mente proyectando un futuro que no existe? Empiezas anclándote en el presente a través de tus sentidos. 5 cosas que puedes ver, 4 que puedes tocar, 3 que puedes escuchar, 2 que puedes oler, 1 que puedes saborear. Empiezas siendo gentil contigo misma, hablándote como le hablarías a alguien que amas, porque te mereces ese mismo amor. Empiezas buscando ayuda profesional si la necesitas. Terapia, medicación si tu médico lo recomienda, grupos de apoyo, lo que sea que funcione para ti. Empiezas reconectando con las personas, dejando que alguien vea tu lucha real, dejando que te ayuden, dejando entrar el amor que has estado bloqueando con miedo. Y empiezas perdonando a las personas que te hirieron, perdonando las circunstancias que crearon tu ansiedad. Y más importante, perdonándote a ti misma por no ser perfecta, por haber luchado, por ser humana. Hay algo más que necesitas saber, algo que Esperanza le enseñó a Sofía y que ahora te estoy enseñando a ti. El universo, Dios, la energía divina, como quieras llamarlo, no te dio ansiedad como castigo. Te dio un sistema nervioso sensible, un corazón que siente profundamente,
Una mente que se preocupa intensamente por proteger lo que ama. Eso no es una maldición, es un regalo envuelto en papel de miedo, porque las personas que han conocido la ansiedad profunda, cuando finalmente aprenden a navegarla, se convierten en las personas más compasivas, más empáticas, más conscientes que existen. Se convierten en faros para otros que están luchando, en prueba viviente de que la sanación es posible, en maestras de resiliencia, de valentía, de esperanza. Tu ansiedad no es un accidente, es parte de tu camino. Y este camino, por doloroso que haya sido, te está llevando exactamente a donde necesitas estar. A un lugar de mayor compasión, mayor sabiduría, mayor conexión con tu verdadero ser. El universo no te está castigando con ansiedad, te está invitando a despertar, a dejar de vivir en piloto automático, a prestar atención a lo que realmente importa. Y cuando finalmente aceptas esa invitación, cuando dejas de luchar contra la ansiedad y empiezas a aprender de ella, todo cambia, no desaparece, pero se transforma de enemiga a maestra, de prisión a puerta, de maldición a bendición disfrazada. Si esta historia te tocó el corazón, si viste tu propia lucha reflejada en las lágrimas de Sofía, si sentiste tu propia esperanza despertar con sus victorias pequeñas, entonces no dejes que este momento pase sin honrarlo, porque este momento, ahora mismo, es una bifurcación en tu camino. Puedes cerrar este video y volver a tu vida sin cambiar nada. Puedes seguir cargando la ansiedad como has estado cargándola, esperando que algún día desaparezca por sí sola. O puedes dar el primer paso, por pequeño que sea, por atemorizante que parezca. Puedes admitir que necesitas ayuda, puedes buscar un terapeuta, puedes llamar a alguien que amas y decirle la verdad. Puedes practicar una respiración profunda ahora mismo. Puedes escribir en los comentarios, estoy lista para sanar. No porque esas palabras tengan poder mágico, sino porque declarar tu intención al universo es el primer paso de cualquier transformación real. Y puedes compartir esta historia con alguien que la necesita. Tu hermana que no ha dormido bien en meses, tu amiga que cancela planes porque no se siente bien, pero nunca explica por qué. Tu madre que siempre está preocupada, pero nunca pide ayuda. Esa persona que ves luchando en silencio, pretendiendo que todo está bien cuando ambos saben que no lo está. Comparte esta historia, no porque yo lo pida, sino porque podría ser el salvavidas que esa persona necesita para empezar su propio viaje de sanación. Guarda este video para los días oscuros que vendrán, porque vendrán, para cuando olvides estas verdades, para cuando la ansiedad te susurre que nunca mejorarás. Y sigue a Relatos con Sabiduría para más historias que no solo entretienen, sino que transforman. Historias que te recuerdan que no estás sola, que otros han caminado este camino antes que tú, que la sanación es posible, real y está esperándote. Hay un dicho antiguo: las flores más hermosas crecen en la tierra más difícil. Sofía aprendió esa verdad en su propia carne. Su ansiedad, esa cosa terrible, esa tormenta constante, la obligó a cavar profundo, a examinar sus raíces, a sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. Y en ese proceso, en ese trabajo doloroso de mirar hacia adentro y hacer las cosas difíciles y elegir la sanación una y otra vez, incluso cuando era más fácil rendirse, floreció, no perfectamente, no sin cicatrices, no sin días donde la lluvia todavía cae y el viento todavía sopla, pero floreció. Y tú también puedes, porque la semilla ya está dentro de ti, siempre ha estado ahí, solo estaba esperando las condiciones correctas para germinar. Y quizás
Solo quizás este momento, esta historia, esta verdad que estás escuchando ahora mismo, es el agua que tu semilla necesitaba para empezar a crecer. No tienes que creerme. No tienes que creer que es posible. Solo tienes que dar el primer paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y un día, en un momento ordinario, mientras respiras profundo, mientras abrazas a alguien que amas, mientras te miras en el espejo, verás una flor, pequeña, imperfecta, pero innegablemente viva. Y sabrás que el milagro no fue que la ansiedad desapareció. El milagro fue que aprendiste a vivir, a amar, a florecer, a pesar de ella. Ese es el verdadero triunfo. Esa es la verdadera libertad. Y está esperándote, justo del otro lado del miedo. Gracias por estar aquí. Gracias por tener el coraje de escuchar esta historia completa. Gracias por considerar, aunque sea por un momento, que tu propia sanación es posible, que encuentres tu esperanza en cualquier forma que aparezca, que aprendas a respirar de nuevo, profundo y completo, que te des permiso de ser humana, imperfecta, en proceso, que la ansiedad se transforme de enemiga en maestra, que descubras la fuerza que siempre ha estado dentro de ti esperando ser reconocida, y que cuando la tormenta llegue, porque llegará, recuerdes que tú no eres la tormenta, eres el cielo que la contiene, el sol que brilla detrás de las nubes, la tierra que recibe la lluvia y la transforma en vida. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que imaginas, más merecedora de paz de lo que tu ansiedad te ha permitido creer, y tu florecimiento, cuando llegue, será único, será tuyo, será perfecto precisamente por ser imperfecto. Será la prueba de que incluso en el jardín más invadido por la maleza, incluso en el corazón más asustado, incluso en el alma más agotada, la vida siempre, siempre encuentra la manera de florecer. Respira, guerrera, tu primavera está llegando. Nos vemos en la próxima historia. Que tu ansiedad se transforme en sabiduría, que tu miedo se transforme en amor, que tu supervivencia se transforme en florecimiento.